Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar las tramas más fascinantes del mundo de las celebridades. Hoy prepárense para un viaje a una noche que, como un cóctel explosivo de glamour y especulación, desató una tormenta de rumores que aún resuena en los titulares. Hablamos de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que, cuando se unen, garantizan titulares y suspiros, pero esta vez, fue una noche en particular la que encendió las alarmas. ¿Están listos para sumergirse en la noche misteriosa que desató rumores? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Comenzamos. Imaginen la escena, luces brillantes, la crema innata de la industria del entretenimiento, y en medio de todo, dos de las estrellas más radiantes de Turquía, Can Yaman y Method Demir. Ambos pilares del éxito gracias a la inolvidable serie Erkenci, donde su química en pantalla traspasaba la pantalla y conquistaba corazones a nivel mundial. Pero, ¿qué sucede cuando la vida real se entrelaza con la ficción de una manera tan inesperada? Pues bien, una noche específica, en un evento que se suponía era puramente profesional, algo sucedió. No fue un simple saludo, ni una foto casual. Fue un momento que, captado por unas pocas cámaras y amplificado por la insaciable curiosidad del público y la prensa, se convirtió en el epicentro de un huracán de especulaciones. La historia que vamos a desgranar hoy se remonta a un evento de moda o quizás a una gala benéfica, los detalles exactos a veces se pierden en la vorágine mediática. Lo crucial es que Can y Demet coincidieron. Y no solo coincidieron, sino que se les vio interactuando de una manera que, para los observadores más avezados, sugería algo más que una cordialidad entre colegas. ¿Se trataba de una conversación animada? ¿Una mirada que duró un poco más de lo esperado? Quizás un gesto que para algunos era la prueba irrefutable de un romance naciente y para otros, pura coincidencia y el arte de la actuación. Aquí es donde entra la magia y el misterio. Las redes sociales, esas bestias insaciables de información, explotaron. Fanáticos, detractores y curiosos por igual se lanzaron a analizar cada milisegundo de los fragmentos de vídeo y las fotografías que empezaron a circular. Los seguidores de Erkenci esperaban ansiosamente cualquier señal de que la pareja de la televisión pudiera haber encontrado el amor en la vida real. Para ellos, esta noche era una confirmación, una esperanza que volvía a nacer. Los rumores, hasta ese momento, habían sido constantes pero intermitentes. Se alimentaban de viejas entrevistas, de coincidencias en eventos y de los anhelos de los fans. Pero esta noche algo solidificó esas especulaciones en algo más tangible, algo que la prensa no podía ignorar. Piensen en ello, Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su presencia magnética, y Method Demir, una actriz talentosa y una figura de gran elegancia. Juntos representan un ideal romántico para muchos. Cuando se les ve juntos en un contexto que no es una alfombra roja oficial de su serie, la imaginación vuela. ¿Estaban hablando de futuros proyectos? ¿Compartiendo anécdotas del pasado? O quizás, y aquí reside el jugo de este misterio, estaban cultivando una conexión más profunda, lejos de los focos, pero no lo suficientemente lejos como para pasar desapercibida. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, no tardó en lanzar titulares. Can y Demet, juntos de nuevo, la química que traspasa la pantalla, ahora en la vida real, un encuentro que reaviva la llama de los rumores. Y así, la bola de nieve empezó a rodar. Cada interacción pública posterior, cada me gusta en redes sociales, cada mención en entrevistas se convertía en una pieza más de este rompecabezas especulativo. Es fascinante cómo un evento aparentemente pequeño puede tener un impacto tan grande en la percepción pública de dos celebridades. No se trata solo de lo que realmente pasó, sino de cómo se interpreta y se magnifica. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada es increíblemente delgada, y a veces casi inexistente. Los fans invierten emocionalmente en las historias y en las parejas que aman en pantalla, y cuando hay una posibilidad, por mínima que sea, de que esa magia se traslade a la vida real, la reacción es desbordante. Por supuesto, debemos recordar que detrás de las cámaras, Can Yaman y Method Demir son profesionales. Son actores que construyeron una relación laboral exitosa y que, como cualquier persona, pueden tener amistades y mantenerse en contacto con antiguos compañeros. Sin embargo, la intensidad de su conexión en Erkenci creó una expectativa muy alta en el público.
Cada vez que se les veía juntos, inevitablemente se comparaba con sus personajes, Can y Sanem, y con la química palpable que los hizo tan populares. Esta noche misteriosa no fue la primera ni sería la última vez que se especularía sobre su relación. Pero sí marcó un antes y un después en la intensidad de esos rumores. Fue como si se hubiera dado un paso adelante, una señal que los observadores interpretaron como una validación de sus esperanzas y deseos. Los medios, alimentándose de esta energía, crearon un relato, un hilo conductor que unía sus aparatos públicos y que, por supuesto, añadía más leña al fuego de la especulación. Profundizando en el contexto, Erkentzicus y la chispa inicial. Para entender la magnitud de lo que sucedió esa noche, debemos retroceder un poco y recordar el fenómeno de Erkentzicus. La serie, estrenada en 2018, no solo cautivó al público turco, sino que se convirtió en un éxito internacional rotundo. La historia de Sanem, una aspirante a escritora con grandes sueños, y Can, un fotógrafo apasionado y un espíritu libre, se desarrolló con una intensidad que enamoró a millones. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era, para muchos, irrefutable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, crearon la ilusión perfecta de que el amor que profesaban sus personajes trascendía la pantalla. Los fans de la serie, a menudo denominados Candem, se convirtieron en una fuerza formidable en las redes sociales. No se limitaban a ver la serie, la vivían. Analizaban cada detalle, creaban teorías y compartían su devoción con una pasión contagiosa. Para ellos, Can y Demet no eran solo actores interpretando roles, eran la encarnación de un amor de cuento de hadas. Esta base de seguidores leales y fervientes serían los primeros en detectar y amplificar cualquier indicio de una conexión real entre los actores. La noche en cuestión, el epicentro de la tormenta. El evento en sí, como mencionamos, es un poco nebuloso en la memoria colectiva, lo cual añade a su mística. Podría haber sido una entrega de premios importante, una celebración de la industria, o incluso un evento benéfico de alto perfil. Lo importante es que reunió a lo más selecto del mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, a dos de sus figuras más prominentes. Las imágenes que empezaron a circular eran fragmentarias, pero suficientes para alimentar la imaginación. Se les veía conversando, quizás riendo, en un ambiente cargado de glamour. Lo que diferenció esta interacción de otras ocasiones fue la supuesta intensidad, o intimidad, que algunos observadores percibieron. Fue una mirada cómplice. Un gesto de la mano que se prolongó. Una cercanía física que para el ojo entrenado del fan o del paparazzi sugería más que una simple relación profesional. Es crucial entender el poder de la sugestión en estos casos. Cuando se espera algo con gran anhelo, incluso el detalle más insignificante puede ser interpretado como una confirmación. Los fanáticos de Erkentzicus estaban en un estado de perpetua esperanza. Cualquier indicio de que Can y Demet pudieran estar juntos en la vida real era recibido con júbilo y celebrado como una victoria. La prensa, consciente de este fervor, estaba ávida de cualquier material que pudiera avivar las llamas. El papel de las redes sociales, el amplificador de rumores. Las redes sociales, en particular Twitter e Instagram, se convirtieron en el campo de batalla donde los rumores florecieron y se propagaron con una velocidad asombrosa. Los pequeños clips de vídeo, las fotografías borrosas, se diseccionaban hasta el último píxel. Cada comentario, cada me gusta, cada interacción entre los perfiles de Can y Demet era analizado con la minuciosidad de un detective. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja ficticia y, por extensión, a la pareja real. Estos espacios se llenaron de montajes, de fanficción, de análisis detallados de las interacciones capturadas. La noche misteriosa se convirtió en el punto de partida para una nueva oleada de contenido, donde se teorizaba sobre el significado de cada mirada, cada palabra supuestamente intercambiada. No podemos subestimar la influencia de estas plataformas. Los rumores que antes tardaban días o semanas en circular, ahora se globalizaban en cuestión de minutos. La participación activa de los fans, la creación de hashtags dedicados y la constante actualización de información crearon un ecosistema donde la especulación se convertía en una forma de entretenimiento en sí misma. La reacción de la prensa, el motor de la narrativa. La prensa turca, siempre atenta a las vidas privadas de sus celebridades más populares, no tardó en capitalizar la situación. Los titulares, como mencionamos, se volvieron más audaces. No solo se trataba de reportar un encuentro, sino de tejer una narrativa.
La historia de Can y Demet, la pareja de ensueño de Erkencis, se trasladaba a la vida real, y los medios se encargaron de darle el máximo dramatismo posible. Cada avistamiento posterior de los actores juntos, cada coinciden. En eventos, cada interacción pública se interpretaba a través del prisma de esa noche misteriosa. Si uno daba me gusta a una publicación del otro, se consideraba una confirmación. Si aparecían en el mismo evento, se asumía que era un encuentro deliberado. La prensa se convirtió en el principal narrador de esta historia, alimentando la curiosidad del público y, a su vez, generando más tráfico y ventas. Sin embargo, es importante recordar la naturaleza de esta cobertura. A menudo se basaba en la especulación, en interpretaciones de terceros, y en la búsqueda de un ángulo romántico. Las declaraciones oficiales, cuando existían, solían ser cautelosas, o incluso negativas, pero rara vez lograban acallar el entusiasmo de los fanáticos o el afán de los tabloides. El juego de la interpretación, realidad o ficción amplificada. Aquí radica la esencia del misterio. ¿Qué sucedió realmente esa noche? Como mencionamos, es probable que nunca lo sepamos con certeza absoluta. Y quizás, como decimos, ahí reside gran parte del encanto. En el mundo del espectáculo, la percepción pública a menudo se convierte en una especie de realidad paralela, donde las expectativas y los deseos del público tienen un peso considerable. Can Yaman y Demet Özdemir son actores consumados. Han trabajado juntos, han construido una relación profesional sólida, y es natural que mantengan una relación cordial después de un proyecto tan exitoso. Pueden ser amigos, pueden tener un profundo respeto mutuo, y pueden disfrutar de la compañía del otro. El problema surge cuando esa cordialidad se interpreta a través del lente de sus personajes, Can y Sanem. La intensidad de su química en pantalla creó una expectativa tan alta que cualquier interacción fuera de ese contexto se escrutina en busca de similitudes. Estaban simplemente compartiendo anécdotas sobre la serie. ¿Hablando de futuros proyectos? ¿O estaban, quizás, explorando una conexión más profunda que iba más allá de la amistad? La belleza del misterio es que permite todas estas posibilidades, y la audiencia elige la que más resuena con ellos. Más allá del rumor, el poder de la conexión humana y la narrativa colectiva. Lo que esta noche misteriosa nos enseña es el poder de la conexión humana, tanto dentro como fuera de la pantalla, y la forma en que las narrativas colectivas se construyen en la era digital. Los fans invierten emocionalmente en sus celebridades favoritas. Quieren creer en historias de amor que imiten la magia que ven en sus series. Y cuando hay una pizca de posibilidad, por pequeña que sea, esa esperanza se convierte en combustible. Can Yaman y Demet Özdemir, con su carisma y talento, se convirtieron en los protagonistas perfectos de esta narrativa. Representan un ideal romántico para muchos, y la idea de que esa magia pudiera ser real es inherentemente atractiva. La noche misteriosa no fue solo un evento, fue un catalizador que permitió a millones de personas proyectar sus propias fantasías y esperanzas en la vida de sus ídolos. Es un recordatorio de que aunque la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades sea difusa, la audiencia juega un papel activo en la creación y el mantenimiento de esas narrativas. Somos creadores de estas historias, y nuestra imaginación es una fuerza poderosa. Conclusión, la llama que no se apaga. Al final del día, lo que sucedió esa noche en particular, más allá de las interpretaciones, fue una chispa que reavivó una llama ya existente. Una oportunidad para que los seguidores de Erkencis soñaran despiertos, para que los medios tuvieran material para días, y para que nosotros, aquí, tuviéramos otra historia fascinante que analizar. La magia de Can y Demet, tanto en pantalla como fuera de ella, sigue cautivando a millones. Y aunque los detalles exactos de esa noche puedan ser un misterio, el impacto que tuvo en la conversación mediática es innegable. Y así hemos llegado al final de nuestra incursión en La noche misteriosa que desató rumores, de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de la especulación y la fascinación de las celebridades. Hemos visto cómo un simple encuentro puede convertirse en el centro de atención y generar un torrente de comentarios y análisis. Recuerden, la vida de las estrellas es un lienzo sobre el que proyectamos nuestras propias fantasías y esperanzas, y Can y Demet, sin duda, han sido lienzo de muchas de ellas. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más que una simple coincidencia esa noche? Nos encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Su opinión es lo más valioso para nosotros.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fanáticos de Can Yaman, de The Method de Mir o simplemente amantes de los misterios del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos las historias más fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo.